no son sedantes y son menos eficaces para el tratamiento del resfrío. Entonces, dentro del esquema de tratamiento incluye sintomáticos, clorfenamina. Hay que tener cuidado sobre el uso de antihistamínicos y descongestionantes en niños menores de 4 años, ¿no? Ahora, existen muchas versiones respecto a los beneficios que pueden otorgar algunos medicamentos, como por ejemplo el zinc, la equinacia, que es una hierba, un arbusto natural, la vitamina C. Sin embargo, en los múltiples estudios que se han realizado, no se ha visto beneficios respecto al uso de estas sustancias. El tratamiento antiviral no se dispone de un tratamiento específico. La ribavirina está aprobada como tratamiento para el virus incital respiratorio, pero no sirve para el resfrío común. Y otros medicamentos como la neuraminidasa, oseltamivir, zanamivir, se ha demostrado su beneficio, pero para los casos de infecciones de influenza. Las complicaciones que puede dar una rinofaringitis aguda. La más frecuente, otitis media aguda. Y se describe entre el 5 y el 30% de los niños resfriados pueden tener esta complicación. También la sinusitis, entre el 5 y el 13%, puede presentarse en niños con una rinofaringitis aguda. Y por supuesto, estas sinusitis son consecuencia de un proceso inflamatorio de la vía aérea alta y van a generar sinusitis bacterianas persistente y que no hay una mejoría, al menos después de 10 a 14 días. Si ya aparece fiebre, dolor y tumefacción facial, hay que pensar que hay una sobreinfección mucho más grave de los senos paranasales. En algunos casos, los padres nos comentan sobre no hay una relación directa. Sin embargo, aquellos niños que ya tienen una condición de asmático pueden exacerbar sus síntomas como consecuencia de esa infección. A ver, ya. La prevención, no existe quimio ni inmunoprofilaxis para el catarro. Como les mencioné, la vitamina C, la quinasia y el zinc no previenen los resfriados. Y lo más importante es interrumpir la cadena de transmisión viral por contacto directo. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Esto, uso de mascarillas faciales. Y por supuesto, lo más importante, el lavado de manos para evitar que el virus se propague de una persona a otra. Entonces, ustedes ya han vivido la época de la pandemia, por lo tanto, estas medidas son las más importantes para evitar cualquier tipo de infecciones respiratorias. Muy bien. Cintia Chirinos, ¿escuchas? Sí, doctor, pero un poco entrecortado a veces. ¿Sí? Qué raro. Mm, Cintia, ¿puedes leer el caso, por favor? sí, claro. Bueno, caso clínico 2. Paciente varón de 4 años de edad acude a emergencia por presentar dolor abdominal y 2 vómitos de contenido alimentario. Durante la entrevista refiere cefalea leve, dolor de garganta, odinofagia y malestar general. Funciones vitales, frecuencia cardíaca
115 por minuto, frecuencia respiratoria 22 por minuto, saturación de 96%, temperatura de 38.3 grados centígrados, hidratado, quejumbroso, impresión diagnóstica, tratamiento sugerido. Muy bien, Cintia, ¿qué opinas? Este segundo caso, ¿en qué te hace pensar? Bueno, estamos hablando de infecciones respiratorias altas. No me vas a decir es una infección respiratoria alta, ¿no? ¿Qué diagnóstico consideras? Ya vimos el primer caso, que era algo más simple, una rinofaringitis, ¿no? Mm, Bueno, sí tiene dolor de garganta, entonces sí tiene una faringitis. eh, de ahí parece que el hecho de que estar quizás pasando sus secreciones ha alterado también que pueda tener constantes vómitos, eh, y por eso quizás el dolor abdominal, pero se podría hacer una faringoamigdalitis también. Ujú, bueno, muy bien. ¿Y el tratamiento que sugerirías? El tratamiento sería Está con sintomático, fiebre, pero ¿no? Está sí, con sería, 38, sí, sería también sintomático sintomáticos. y quizás antibióticos. Bueno, es una posibilidad. Muy bien. ¿Qué dice Oliver Álvarez? Gracias, Cindy. ¿Está Oliver? Luis Sergio Acosta. Sí, doctor. Hola, Luis Sergio. Respecto a al diagnóstico y el manejo, la sugerencia, ¿qué sugieres? Bueno, con respecto al diagnóstico, también opino que probablemente puede ser una faringoamigdalitis, ¿no? Una aguda viral. Y el vómito puede estar explicado más que todo por la inofagia, ¿no? El dolor de garganta que tenía seguramente. Y pues con respecto Muy al bien. tratamiento, también sintomático, ¿no? Antipirético, paracetamol o ibuprofeno. Y quizás podríamos manejar el vómito, ¿no? Quizás con un antiemético, ¿no? Con dacetrón y mantenerlo hidratado. La hidratación y sintomáticos. Muy bien, muy bien. Vamos a avanzar. Gracias, Luis. Entonces, efectivamente, el diagnóstico de este segundo caso es una faringoamigdalitis aguda. Su CIE-10 es el J06. También se puede llamar tonsilitis o faringitis aguda, ¿no? Es un proceso agudo febril de origen infeccioso y, por supuesto, que cursa con una inflamación de las mucosas, como vemos acá en la foto, una inflamación de toda la orofaringe, ¿no? Ahí está la úvula, las amígdalas, la faringe, parte del paladar blando posterior, incluso los pilares laterales de la faringe, ¿no? En el cual se van a evidenciar una congestión marcada, un eritema, puede haber un exudado, como vemos acá, perdón, acá vemos un pequeño exudado en la otra amígdala derecha, izquierda, pueden haber úlceras o vesículas también, ¿no? Sin embargo, la principal causa etiológica, como lo mencionaba su compañero, suele ser viral, ¿no? Aunque puede variar de acuerdo a la edad. Generalmente la edad corte como para pensar en una infección viral o bacteriana es alrededor de los 3 años de edad. De 3 años para abajo, mayoritariamente es de etiología viral. De 3 años para arriba se considera que ya puede haber una sobreinfección bacteriana. Este tipo de patologías pueden estar asociadas al estado, a la estación del año, ¿no? Y también a una faringoamigdalitis o diagnosticamos una faringoamigdalitis aguda, lo más importante es tratar de identificar el agente etiológico bacteriano. Si bien es cierto, la mayoría son virales, pero si nosotros sospechamos de un agente bacteriano como el Streptococcus pyogenes
o el estreptococo beta hemolítico del grupo A, es importante, ahí sí justifica iniciar antibiótico para evitar las complicaciones supurativas o no supurativas que pueden generar estas bacterias. Ahora, si se ve y se analiza el caso y confirmamos que es una infección viral, obviamente solo requerimos un tratamiento sintomático. Entonces, acá tenemos algunas causas de infección de faringoamidalitis aguda en la infancia, ¿no? Entonces vemos causas virales, rinovirus, coronavirus, enterovirus, adenovirus, virus Epstein-Barr, el herpes tipo 1, tipo 2, influenza A, influenza B, parainfluenza. También citomegalovirus, virus respiratorio sincitial, metaneumovirus y también el VIH, que puede generar cuadros de faringoamidalitis aguda, ¿no? Entonces, cada uno de estos virus puede generar un espectro clínico, como por ejemplo, el rinovirus, ya sabemos, es el resfrío común, pero también va a generar odinofagia, que predomina en otoño y en primavera. El coronavirus puede darse durante todo el año, pero también se asocia a resfríos. Y de acá vemos ¿no? El adenovirus, que también genera fiebre, irritación faríngea, conjuntival, predomina en invierno, en primavera. Y cada uno de los virus tiene su particularidad, ¿no? El virus sincitial respiratorio, que para nosotros ahora tiene mucha trascendencia, va a generar inflamación de la vía aérea baja, ya no tanto alta, pero comienza como un cuadro de resfrío común. Entonces se comporta como un cuadro simple inicialmente, pero que se puede complicar y que muchos de nuestros niños, incluso lactantes, sobre todo lactantes menores de 1 año, pueden requerir manejo especializado en unidad de cuidados intensivos pediátricos, ¿no? Entonces, estos son etiologías virales. También tenemos etiología bacteriana, lo que acabamos de mencionar, el estreptococo beta hemolítico, que va a producir la escarlatina o la faringitis también, el estreptococo grupo C, grupo G, el Fusobacterium necrophorum, el Neisseria gonorrea, Corynebacterium diphtheriae, aunque el Corynebacterium ya ha disminuido su incidencia durante estos años, en estas últimas décadas, debido a la cobertura con el esquema de vacunación regular que se establece en todos los niños desde el momento del nacimiento, ¿no? Y así como vemos, también existen algunas bacterias atípicas que nos pueden generar faringoamidalitis aguda, como son el micoplasma y que a su vez genera estos síntomas, una faringitis muy irritativa, neumonías o traqueobronquitis, clamidia pneumoniae, bronquitis, neumonía, faringitis y la clamidia pistachi, ¿no? Que también que puede generar enfermedad respiratoria aguda, citacosis o neumonía. Entonces, algunas imágenes que vemos acá, por ejemplo, la lengua frambuesada, o filatov, las placas que se ven en las amígdalas como consecuencia de una infección bacteriana. ¿Cómo diferenciamos una faringoamidalitis viral de bacteriana? Difícil. No podemos a simple vista de decir, este es viral y este es bacteriano. Sin embargo, en las horas que van transcurriendo de la enfermedad, vamos a ir viendo algunas imágenes que ya nos van dilucidando y aclarando la probable etiología. Pero para confirmar la etiología de esta, por ejemplo, de esta imagen que vemos acá, yo tendría que hacerle un hisopado faríngeo y cultivarlo, ¿no? Y el cultivo me va a dar un resultado por las características de las lesiones, lo más probable es que sea una faringoamidalitis bacteriana. Y esto es porque los síntomas que nosotros vamos a encontrar en las faringoamidalitis generalmente se superponen. Tenemos sensación de alza térmica, dolor de garganta, odinofagia, a veces náuseas, cefalea, ¿no? Entonces, en niños mayores de 3 años, la faringoamidalitis aguda por estreptococo beta hemolítico de grupo A suele tener un inicio brusco en niños mayores de 3 años, ¿sí?
Y la odinofagia puede acompañarse de fiebre, cefalea, malestar general, dolor de cabeza muy intenso, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Entonces, el caso que hemos mencionado, efectivamente, es un niño mayor de 3 años, tiene un inicio relativamente brusco y tiene cefalea, fiebre, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Entonces, esto va a conducir también a una disminución en la ingesta oral de líquidos, sobre todo, ¿no? Más que alimentos, de líquidos. Y eso, por supuesto, puede generar cierto grado de deshidratación. Si bien es cierto, muchos de estos niños son manejados de forma ambulatoria, pero si la deshidratación o el dolor es tan intenso que le impide tomar líquidos, obviamente habría que evaluar la posibilidad de una hidratación endovenosa, ¿no? Entonces, al examinar la garganta, nosotros, recuerden, con aquellos que ya hemos hecho algunas prácticas o han hecho sus prácticas con sus docentes, cuando evaluamos al niño, solemos hacer lo que esté sentado y básicamente el bajalenguas lo ponemos acá en el dorso de la lengua, presionamos para poder ver esto, la orofaringe y acá tenemos la úvula. Entonces, de repente, en algunos casos, ustedes nos han visto que la evaluación de la orofaringe es muy rápida, porque los niños no se dejan examinar o no se quedan con el bajalenguas mucho tiempo. Entonces, ahí sí les pido que traten de ser observadores e incluso tener una visión fotográfica, ¿no? Abre la boca de inmediato, presiona la lengüita y ya podemos observar con detenimiento lo que hay en esa orofaringe, ¿no? Entonces, vamos a observar que las amígdalas están, en este caso, están hipertróficas, supurativas, a veces hay úlceras también que pueden ser consecuencia del mismo proceso infeccioso y, por supuesto, como hay a veces una inadecuada higiene, puede haber también halitosis. Asociado a eso, vamos a encontrar unas adenopatías cervicales anteriores o retroauriculares, ¿no? Puede haber petequias en el paladar. En una imagen anterior vimos que en la parte de alta había algunas petequias. La úvula también se puede inflamar como una uva y bien roja, bien inflamadita, se llama uvulitis, ¿no? Y por supuesto podemos ver también en la piel algunas lesiones escarlatiniformes. Acá vemos otras imágenes, ¿no? Ahora, si durante el examen nosotros vemos que este paciente, además de los signos y síntomas faringios que tiene, presenta rinorrea, conjuntivitis, tos, afonía, lo más probable es que siempre que haya dolor de garganta, lesiones o úlceras, vesículas o diarrea, eso es de etiología vírica. En cambio, las faringoamigdalitis que generan solamente dolor y estas lesiones, amígdalas hipertróficas, con cefalea, fiebre, malestar, esas suelen ser bacterianas. Entonces, dentro de estas etiologías víricas de faringoamigdalitis, lo más frecuente es el rinovirus, enterovirus, que se asocia a diarrea, y el coronavirus. Lo que le mencioné, ¿no? Cuando la etiología de la faringoamigdalitis es por estreptococo beta hemolítico del grupo A, la sintomatología catarral prácticamente está ausente, ¿no? Bueno, y tiene un valor predictivo negativo del 86%. Entonces, es bastante alto, ¿no? Es bastante certero. Si tenemos muchas molestias en la garganta, le vemos la garganta, vemos lesiones, úlceras, las amígdalas hipertróficas, pero no tiene moquito, entonces tiene un valor predictivo negativo de 86%. Por lo tanto, tenemos 86% de probabilidad de que sea etiología bacteriana. En cuanto al tratamiento, si bien es cierto, probablemente en algunos casos existe mucha controversia respecto a su uso, pero los antibióticos pueden proporcionar algún beneficio para disminuir la odinofagia. Sin embargo,
muchas veces la antibioticoterapia se establece básicamente para controlar la fiebre, pero sabemos que los antibióticos no son antitérmicos y eso es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos para educar a los familiares. Si tengo fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, moquitos, no tengo que usar antibióticos, tengo que usar analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos, antitérmicos, como lo quieran llamar. Y bueno, una adecuada hidratación, ¿no? Los antibióticos están indicados básicamente para aquellos pacientes que tengan una infección bacteriana y sobre todo para los que tengan la sospecha de enfermedad por estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Qué es lo que genera? Se ha visto que el tratamiento con antibióticos va a disminuir la duración de los síntomas y bueno, acelera la recuperación de la tasa más o menos en 1 a 3 días. Reducción del tiempo de contagio, por supuesto, y prevención de las complicaciones subcurativas. Solo cuando tenemos la infección bacteriana. Tratamiento. Bueno, el tratamiento de primera línea se recomienda cuando tenemos una faringoamidalitis bacteriana, es la amoxicilina, que es un derivado penicilínico, y lo recomendable es que se indique de 7 a 10 días. Y la dosis está acá establecida, ¿no? De 40 a 50 miligramos por kilo por día. Un ejemplo, si un niño pesa 20 kilos, para que sea más fácil, lo multiplico por 50 miligramos. 20 por 50 es 1000, o sea, 1 gramo. 1000 miligramos que lo voy a dividir cada 12 horas. Entonces le doy 500 miligramos en la mañana y 500 miligramos en la noche. Y eso sumaría los 1000 miligramos, ¿no? En caso de que no haya un cumplimiento oral o ya, lo que nosotros llamamos un medicamento penicilínico intramuscular. En este caso, son de 27 kilos. Aquellos que pesan menos de 27 kilos, 600.000 unidades. Y los que pesan más de 27 kilos, 1.200.000 unidades intramuscular profundo. Intramuscular profundo. Ahora, si es alérgico a la penicilina y tiene una reacción retardada, podemos usar una cefalosporina, como es el cefadroxilo, de 5 a 10 días, de 30 miligramos por kilo por día, cada 12 horas. Ahora, si es una reacción inmediata o acelerada, ahí tenemos que usar algunos medicamentos como, nosotros acá tenemos estas opciones, la acitromicina a 20 miligramos por kilo por día, cada 24 horas por 3 días. O la clindamicina de 10 a 30 miligramos por kilo por día, cada 6 a 8 horas por 7 a 10 días. Ahora, la secuencia o el paso que solemos dar cuando tenemos una infección que no ha respondido inicialmente a la amoxicilina, usamos la amoxicilina más ácido clavulánico. Pero miren que no está recomendado el tratamiento con este antibiótico de forma empírica. El estreptococo beta hemolítico del grupo A no es productor de beta-lactamasa. Entonces, la recomendación primigenia es que no nos saltemos de cobertura antibiótica o de espectro antibiótico y usemos de primera línea la amoxicilina o la penicilina o de repente si es alérgico la acitromicina o la clindamicina. ¿Cuáles son las complicaciones de la faringoamidalitis aguda por estreptococo beta hemolítico? Que eso es lo que nosotros debemos prevenir, justamente la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Y que se caracteriza por hematuria microscópica, inicialmente asintomático, pero puede progresar la sintomatología más severa y puede generarse un síndrome nefrótico agudo, lo cual va a estar caracterizado por una hematuria
proteinuria que hipertensión arterial e insuficiencia renal aguda. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que hace unas 2 semanas ha estado con muchas molestias orofaringias y que por último sí lo evaluaron y detectaron que tenía una infección, una faringoamigdalitis con secreciones purulentas y no le dieron el tratamiento correcto de repente o simplemente no recibió tratamiento porque se negó, puede darse el caso. Y después de unas semanas nosotros vemos de repente un leve edema palpebral o un dolor de cabeza, o por ahí nos dice que la orina está un poco colúrica, hematúrica o medio tinte rosado, hay que pensar en esta complicación, una glomerulonefritis post-streptocócica. Puede haber otras complicaciones como el síndrome PANDAS, ¿no? Que significa desórdenes neuropsiquiátricos autoinmunes pediátricos asociados al estreptococo. Y bueno, esto se asocia a los trastornos obsesivos compulsivos o tics, también desencadenados tras una infección por este agente bacteriano, el estreptococo. Pueden haber otras complicaciones como la psoriasis butata, abscesos periamigdalianos, que no es muy frecuente debido al fácil acceso que tiene la población incluso los antibióticos que se dispensan sin receta médica incluso, ¿no? Pero pueden haber algunos casos más graves como la fascitis necrotizante, ¿no? Que básicamente puede estar producido por una diseminación hematógena de este streptococo. Y esto se origina o se inicia desde la orofaringe. Muy bien, ese sería el segundo tema. Vamos a ver. Ayúdame, por favor, Sebastián Choquecota. Sebastián, ¿no está? Muy bien. Carla Churata, Sí, doctor, buenas noches. por favor, Carla, lee. Ok. Es una niña de 5 años que acude por consultorio externo para una evaluación médica por la siguiente sintomatología. La madre de la paciente refiere que desde los 4 años la paciente presenta una congestión nasal, respiración bucal, ronquido al dormir, dolor de garganta y cuadros febriles intermitentes. Muy bien. ¿Cuál sería, con estos pequeños datos, tu impresión diagnóstica y sugerencias de tratamiento? Mm, Podría ser un problema crónico porque parece que ya tiene un tiempo de evolución más o menos de 1 año. Eh, Sí. pues mi sugerencia podría ser exámenes rutinarios y seguimiento. Ya, muy bien. Bueno, de hecho, por el tiempo que nos dice la mamá, sí, pues es un problema ya crónico, ¿no? No es algo agudo, ¿no? Ya es algo más crónico. Y probablemente esos cuadros febriles intermitentes estén asociados